Bueno, vamos a tratar de hacer una reflexión. Las dos lecturas pueden conectarse muy bien, porque en el Evangelio encontramos que habla del dinero, y también fíjense que la primera lectura pues habla del dinero, pero creo que es cuando hemos entendido muy bien para qué sirve el dinero, cuando sabemos usar el dinero y no cuando nos dejamos usar por el dinero o las cosas materiales. Vamos pues ahí a ver Lucas capítulo 16, versículo 9. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Las falsas riquezas, porque pues ciertamente es deslumbrante el oro, los diamantes, los rubíes, las esmeraldas. Yo nunca he visto uno de esos, pero dicen que son colores que impactan, que traspasan lo que vendría a ser la contemplación. Y a lo mejor por eso es que lo siguen mucho. Pero en el caso de ¿qué es una riqueza? Por ahí encontré el testimonio de un señor que tenía pues una situación económica pues estable. El señor pues era un profesionista, tenía maestría, tenía hasta un doctorado en alguna profesión. Este señor se casó con una colombiana, tuvieron una hija, y a la hija la secuestraron y después la asesinaron y la aventaron ahí en el bordo de Xochiaca, en el río de los Remedios, por ahí. Y entonces pues nadie sabía quién. El señor políglota, hablaba italiano, francés, inglés y quién sabe qué otro idioma por ahí. Entonces el señor tenía la posibilidad económica, y entonces pues contrató unos investigadores de estos privados para que pues trataran de indagar a ver quién había asesinado a su muchachita adolescente, que tenía aspiraciones también de prepararse y estudiar, y eso le tronó el corazón al señor. Entonces investigó y con estos señores que contrató, y se dio cuenta que quien había asesinado y secuestrado a la muchachita, a su hija, eran 2 policías. Entonces el señor ya los detectó, los ubicó, compró una pistola, y entonces se fue a buscarlos, planeó todo muy bien el señor. Entonces llegó a donde estaban trabajando y vació la pistola y solamente dejó una bala para él. Entonces mató a los fulanos y con la bala que quedaba pues, pensaba utilizarla para él. Pero él tenía mucho conocimiento de muchas cosas y dijo: estas pistolas son de las que no se traban, la pistola que traía, son de las que casi nunca fallan. Entonces él tenía todo bien planeado, pero, oh sorpresa, que en el momento en el que se prepara él para acabar con su vida, la pistola se traba y el casquillo ahí, y ya no jaló. Entonces ya lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Pues como había matado a policías, pues ya sabrán qué le pasó. Le dieron Y después ya viene la sentencia, 40 años de cárcel por haber matado a los policías, independientemente de lo que hubieran hecho y todo lo demás, pues ya. El señor, ya estando en la cárcel, le dan la sentencia de 40 años. Después la esposa viene con un abogado y con unos papeles. Ya no vas a salir de aquí, fírmame el papel del divorcio. Y aquel destrozado en su corazón ya le firmó ya. Y además, como tenía dinero, también hizo que le cediera una casa que tenía en un lugar pues bien, porque era el señor pudiente, o podemos decir que es estable. Y ya la señora con divorcio y con casa, ya no tiene esposa, no tiene hija. Y pasado el tiempo, viene uno de sus hermanos
para decirle: mi mamá acaba de fallecer por el dolor tan grande de saber que tiene un hijo asesino. Y el hermano mayor le escupió en la cara, le dijo: te odio yo también. Y fue la única vez que recibió la visita de su familia cercana. Pasado el tiempo, un tío por ahí también lo visitó, y el tío pues le dijo: pues qué mal, dice yo, ¿qué quieres que te traiga de comer aquí? Pues tráeme un pollito, porque acá ya ves cómo va en la cárcel, se pelean a cada rato y cosas que pasan feas en la cárcel. Dijo el tío: sí, para la próxima te voy a traer tu pollito rostizado. Pues pasaron 20 y tantos años, nunca llegó el pollito. Y el señor, pues es el señor inteligente, dice que estando en la cárcel, para buscar dinero o algo para sostenerse en cosas que tienen que comprar ahí, se puso a estudiar computación. Entonces aprendió la computación y todo, y como sabía varios idiomas, se puso a enseñar inglés, y con eso ganaba un poquito de dinero. Y ya después empezó a servir, y dice que cuando llegaban los hermanos, los cristianos evangélicos al culto, pues él se acercaba con ellos, aunque él era católico o es católico, pues se acercaba con los cristianos evangélicos, porque cuando terminaban ya lo del culto, les daban tortas. Entonces era la única manera como de comer más o menos, porque en la cárcel pues, lo llevaron a Santa Marta, Catitla y todo eso. Entonces dice que se acercaba con ellos nada más por la torta, porque le daban ahí una torta y le daban otra para llevar. Pero ya después, por ahí había un señor que traía un libro, y al señor le apodaron el Colillas, porque el señor pues entró en una depresión y todo, y dice que como nadie lo iba a visitar, pues cayó más en crisis, depresión y todo. Entonces se hizo adicto al cigarro, pero pues como no tenía dinero para comprar cigarro, se iba a donde recibían las visitas los familiares, los que se iban a visitarles, y como la gente les llevaba cigarros, se dedicaba a juntar las colillas de cigarros, y esas son las que se fumaba porque no había más. De ahí le pusieron el famoso Colillas. Ya después pasa el tiempo y un señor dice que traía un libro, que le dijo: hey, tú Colillas, ¿tú sabes leer? Sí, yo sé leer. A ver, léeme este libro que traigo, que dicen que es muy bueno. Y el libro que traía era la Sagrada Escritura, la Biblia. Y entonces lo abrió en diferentes pasajes donde dice que le golpeó fuertemente y le sacudió en el corazón. Y entonces dice que él, por sus conocimientos, sus estudios, sí creía en Dios, pero no mucho. Entonces esos pasajes y el leer constantemente la palabra de Dios le abrió la ventana a la luz, y ahí empezó a acercarse a misa, y poco a poco, después de los 40 años que le habían dado de cárcel, pues dice que ya nada más le dieron como 23 o 26, y un día a las 3 de la mañana abrieron la puerta, le dijeron: Colillas, vas para afuera, y lo aventaron para afuera, pero sin casa, sin familia, y nada más con 900 pesos que traía de lo que había juntado de los trabajos que hacía en ese lugar. ¿Y a dónde? Pues en la calle, a comer ahí lo que alcanzaba y todo. Buscaba trabajo, pero como había salido de la cárcel, pues nomás no. Y ya después por ahí encontró un lugar donde en una iglesia estaban dando de comer. Entonces ya él se acercaba y todo, y pues fue su acercamiento a las cosas de la iglesia. Empezó a la misa, y ya después encontró una casa de estas que ofrecen alimento, y escucharon su historia y le dieron oportunidad de quedarse en las instalaciones. Y ahora el Señor dice: la verdadera riqueza está en tener a Dios y tener una familia, aunque no sea de sangre. Él tenía su familia sanguínea, pero pues le dieron la espalda y todo eso. Creo que con eso nosotros podemos comprender, a la luz de la palabra, a qué se refiere cuando dice: les aconsejo que usen las falsas riquezas. Y en el caso de las riquezas, como uno las comprende, en el caso del dinero
o las cosas materiales, eso va y viene, lo tenemos ahora o no lo podemos tener mañana. ¿Qué es la verdadera riqueza para nosotros? Tener a Dios y tener a la familia. Lamentablemente a veces para poder realmente valorar y sopesar lo que vendría a ser la riqueza verdadera, a veces tenemos que tocar fondo. A veces tenemos que tocar fondo para poder sopesar realmente qué es la verdadera riqueza. Si nosotros a veces no pasamos por carestías o pasamos por ese tipo de situaciones, a lo mejor todavía no lo valoramos. Cuando nos toca, por ejemplo, a los que hemos hecho la experiencia de ir caminando entre los cerros, escondiéndonos de la migra, pues de repente uno no valora lo que tiene uno, que puede ser poco, pero a veces uno lo desprecia. Pero ya cuando a uno le toca estar días sin comer, días a veces sin tomar algo de agua, y ya de repente cuando uno encuentra algo así, cualquier cosa, uno lo aprecia tanto, pero necesita uno pasar por ese tipo de cosas, porque si no, lo poquito que tenemos lo despreciamos. Tengamos cuidado en eso, porque a lo mejor hay muchas cosas que nosotros no estamos valorando y abrazando con amor en nuestros lugares donde estamos constantemente. Dice en el versículo 10, el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tiene en lo mucho. Este tipo de expresiones nos podrían ayudar para incluso concientizar lo que vendría a ser nuestros actos de honestidad en cualquier cosa. ¿Eres honesto en lo poco? Vas a ser honesto en lo mucho. ¿No eres honesto en lo poco? Pues, ¿qué va a hacer cuando tengas ya más? Entonces, esto yo pienso que es para también considerar sobre los detalles. Estando, por ejemplo, en cualquier lugar que yo me sitúe o me haga presente, de qué manera me conecto con Dios. Que no nada más sea estando dentro del templo, dentro de la capilla, dentro de la iglesia como tal, sino en cualquier lugar. Si soy fiel en lo poco, debo ser fiel en lo mucho. Si soy fiel a Dios aquí, debo ser fiel a Dios en todas partes. Soy fiel a la esposa en el pensamiento, pues lo voy a hacer también en los actos. Soy fiel a la esposa con palabras, pues también lo voy a hacer con los actos. Pero si acá en los pensamientos no soy fiel, no soy respetuoso, pues obviamente en los actos tampoco se va a reflejar ese respeto. De ahí lo que nosotros debemos de considerar que lo poco que podría ser, por ejemplo, lo pequeño, los pensamientos, debemos de también cuidarlos, atesorarlos y resguardarlos para que nuestras palabras y nuestras acciones no se desvíen. Hablando de estas riquezas, dice aquí falsas, el dinero y todo, creo que también se puede entender lo que vendría a ser la primera lectura, Filipenses 4, del 10 al 19, y aquí encontramos de San Pablo el agradecimiento porque dice, ustedes me ayudaron en las situaciones difíciles, yo ya me he acostumbrado. San Pablo ha sabido surfear en las cosas del mundo, no se ha pegado a las cosas materiales, aunque sabe vivir con ellas, pero él sabe vivir conforme a la providencia de Dios. Si tiene mucho, pues lo agradece, y también no hay que despreciar, pues el día de hoy tengo la oportunidad de comer algo sabroso, no voy a decir, ay, no voy a comer esto, voy a dejar que se eche a perder porque yo voy a comer hoy frijoles. No, pues si hay algo sabroso, pues deleítate en lo sabroso, pero tampoco quieras comer todos los días sabroso cuando no hay. Entonces San Pablo también nos enseña eso, de aprender a vivir con las cosas que tenemos, no estar viviendo atados o vivir de forma dependiente. Dice en el versículo 12, sé lo que es vivir en la pobreza
y también lo que es vivir en la abundancia. Ahorita aquí los hermanos Cepas tienen una oportunidad. ¿Quién sabe de dónde vengan, de qué familia vengan? Pero tienen una oportunidad para poder empezar a hacer esta experiencia. Si vienen de cuna de oro, pues acá pueden aprender a vivir con la escasez. ¿Quién sabe si vengan de cuna de oro? Si vienen de cuna de oro. Pero también deben tener cuidado, porque de repente hay veces que venimos de cuna pobre y de repente acá empezamos a tener cosas que antes no teníamos y de repente perdemos piso. Entonces eso también pasa. A mí me tocó verlo y también puedo decir, a lo mejor hasta experimentarlo. No tienes casi nada, tienes poca ropa y un día te vas a Estados Unidos y en Estados Unidos pues también la gente puede decir que está pobre, pero si se compara un pobre de México con un pobre de Estados Unidos, entonces uno allá empieza a ganar el dinero y empieza a comer lo que uno no comía y empieza a tener incluso una casa que a lo mejor acá en el rancho vivía con ventanas cubiertas con plástico y allá ya vivo hasta en un edificio de departamentos que tiene ahí hasta para avisarme de cuando hay humo, para que se prenda ahí el agua y apague, y de repente ya empiezo a rodearme de cosas de allá, y hay veces que perdemos el piso y ya uno ya nota, ya llegaste a Estados Unidos y a los cuantos meses ya se te olvida el español, ya andas carto, y de ahí no salen, o sea, y empiezan así, ok, así se meten una papa en la boca y, oh my God, espérate, o sea, tienes 2-3 meses aquí, y así te topas gente que a lo mejor ya está aprendiendo inglés y te dice, I don't speak Spanish. Hablan inglés hasta fresa, o sea, pierden piso o perdemos a veces piso. Y de repente te toca venir a México y ya cuando llegas a México ya hasta caminas así como que andas rosado, así como que, o sea, ya logras cambiar tu forma de vestir y no, hombre, ya todos los días andas así con diferentes. Y hay gente que a veces viene de Estados Unidos ya porque estuvo un tiempo allá, regresa aquí a México y ya no habla, ya nada más les habla a los que están a su nivel, a su altura, y ahora vale, excuse me, perdemos el piso. Así me tocó por allá ver algunos que me decían que no hablaban español cuando yo llegaba a ciertos lugares y yo llegaba a un restaurante. ¿Me puedes dar, por favor, el excuse me, I speak Spanish? Le dije, no, don't worry, I speak English. También no creas que estoy tanta clacuache. Pero bueno, hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso de no dejarnos conquistar por las riquezas del mundo, porque esas vienen y van. Hay que mejor conquistar nuestro corazón para Cristo, de manera que seamos maduros, sabios, justos, que tengamos una actitud equilibrada, que no nos trastoque ni la abundancia ni la riqueza, porque hay veces que ni siquiera ricos somos, pero de repente viene por ahí una situación de carestía y nos desesperamos, nos intranquilizamos. Pues a lo mejor, por ejemplo, muchas familias en la actualidad están preocupadas por sus hijos, porque 2, 3 hijos, ¿qué les voy a dar? Muchos de nuestros papás, 7 chamacos ahí en la casa y pues sí, los frijolitos y todo, y pues no había una preocupación porque no teníamos un nivel, y pues vivíamos así. Mi abuelita hasta 12 chamacos, y así yo creo que a lo mejor ustedes conocen a alguien que estuvo hasta más y no hay problema. Pero pues de repente uno se quiere apegar a las cosas materiales y piensa que eso es la felicidad. Digo, tampoco hay que irnos hasta el otro extremo, entonces ya no voy a trabajar y que Dios me
mantenga, pues tampoco no, ¿verdad? Pero hay que también buscar como que mantenerse, aprender a vivir en la pobreza y aprender a vivir también en la riqueza para que no nos trastoque. Dice en el versículo 13, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Y ya después viene el agradecimiento. Dice, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando partí a Macedonia, al comenzar a anunciar el Evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Estaban los de Tesalónica, estaban los de Corinto, estaban los de otros lugares. ¿Y quiénes fueron los únicos generosos, desprendidos? Los de Filipo. Ellos sí comenzaron a compartir. Dice, incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. De ahí entonces, entendiendo el Evangelio, les aconsejo que usen las falsas riquezas. ¿Qué son las falsas riquezas? Pues los bienes materiales. Eso no es una riqueza en sí, aunque adquiere ese adjetivo, pero las cosas materiales, utilícenlas, dice, para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Esas falsas riquezas, si ya cuando se acaben, que haya quien te pueda recibir allá en el cielo. Hay que tener cuidado en eso, de qué manera uno aprovecha lo material que uno puede tener. Y ya después viene el otro agradecimiento, dice, acuso de recibo, agradecido Pablo por eso que comparten, y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Pues se hace con amor y también es tomado en cuenta por Dios. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios también recompensa a la persona desprendida, generosa. Entonces tengamos cuidado de no apegarnos a los bienes materiales y a la riqueza. Dirá el Evangelio, ahí en el versículo 15, ustedes son, no, en el 12, en el 13, ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y ya después Jesús ahí les echa en cara a los fariseos, porque dice que ellos eran amigos del dinero. Hacer las cosas por dinero, hacer las cosas solamente por adquirir bienes materiales. Creo que nosotros hacemos una experiencia en la providencia. Podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos con una intención de llevar un mensaje de esperanza, de amor, hasta en el mismo trabajo que se realiza en la vida, tanto ustedes yo creo que han trabajado por dinero, yo también trabajé en algún momento por dinero, y creo yo que cuando uno trabaja, no tanto por el dinero, sino uno trabaja también teniendo en cuenta que con mi trabajo hago bien o ayudo a los demás, también Dios es providente. Y ahí es donde implica trabajar con amor. Aunque yo trabaje por dinero, pero si hago las cosas con amor, Dios también es providente. Y entonces uno debe también tener en cuenta, aunque a veces nos gana esa idea de, es que estás haciendo rico a fulano de tal con tu trabajo, pero tener presente que todo tipo de trabajo que uno hace, aunque le paguen a uno, siempre está en beneficio de los demás. Y si lo hago bien, aunque se haga rico uno materialmente, pero si con eso ayudo a los demás. Yo trabajaba en la costura, entonces a mí me implicaba coser bien la ropa para que el que comprara esa ropa
tuviera algo bien hecho y que le pudiera servir, porque pues si lo coso mal, al rato se descose y a lo mejor sí, me están pagando poco por la pieza que yo estoy cosiendo y yo digo, la voy a hacer al ahí se va, al cabo me está pagando bien poquito, pero al final de cuentas quien compra esa ropa, si yo no la cosí bien, lo perjudico, porque va a comprar esa ropa y después se le va a descoser o no le va a servir, y a veces uno no mira esas cosas, uno mira más, es que yo trabajaba con chinos y coreanos, y en la medida en que me apresuraba a trabajar más, ellos me bajaban el precio de las piezas que yo cosía. Entonces a veces pues, le llegaba uno en el enojo y estos mugres chinos, hijos de la chinada. Los coreanos, uno podría decir eso, ¿verdad? Pero con el tiempo también yo comprendí, digo, si coso bien, quien compre una ropa de estas, pues se va a llevar algo bien cosidito. Uno a veces, cuando uno no sabe de costura, uno ni se fija en las costuras, pero ya cuando uno sabe de costura, uno dice, mira estos tochos, perijones que no trabajaron bien, y ya, si ustedes no saben coser, a veces tienen que buscar a alguien para que cosa, y a veces les cobran ahí, entonces ya compraron la ropa y se les descosió, o se rompió, y ya después tienen que invertir más dinero. Entonces uno también tiene que tener en cuenta esas cosas para poder servir y ayudar a los demás. Bueno, ya no supe ni qué les dije, pero espero que quede ahí una reflexión y que tengan en cuenta eso de que no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede estar buscando lo espiritual y al mismo tiempo ser ambicioso o avaricioso. No se puede buscar los sentimientos del mundo para quererme encontrar con Dios. Uno o está en el sol o está en la sombra. No se puede estar así al mismo tiempo. Y uno pierde más cuando se está en la luz y después se va a la sombra por querer pensar que ahí está lo mejor. Hay que ser sabios, hay que discernir bien las cosas y hay que ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Y para ser fiel en lo poco hay que estar con Dios, porque quien es fiel a Dios le podrá ser fiel a cualquier cosa y a cualquier persona. Si no lo somos fieles a Dios, uno aunque prometa lo que prometa, no va a tener la fuerza ni la gracia para poder responder a las necesidades que tenemos en nuestras vidas.